vamos a entender que no existe un Israel espiritual. Estos son los 12 hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. El error más tonto que existe en la iglesia cristiana es afirmar que cuando te conviertes a Cristo, te conviertes en hijo de Israel. Que cuando le entregas tu vida a Dios, eres injertado en la familia de Israel. Que cuando te conviertes a Cristo, te conviertes en hijo de Abraham y pertenecientes a la familia de Israel, a los hijos de Israel. Afirmar que cuando te conviertes a Cristo, te conviertes en un miembro más del pueblo de Israel es tanto como darles la razón a los católicos cuando piensan que el párroco de una iglesia católica puede convertir una galleta en el cuerpo literal de Cristo, que puede convertir el vino en la sangre literal de Cristo. A eso se le llama transustanciación. La transustanciación es la conversión de cosas como el pan y el vino en la sangre y el cuerpo de Cristo. Evidentemente eso es una herejía, eso es un error teológico. Bueno, pero esa es la iglesia católica. Sin embargo, la iglesia del cuerpo de Cristo, columna y baluarte de la verdad, declara, afirma que cuando una persona se convierte a Cristo, se transforma en hijo de Israel, en un israelita. Pero así como la transustanciación es una herejía, el israelita trans es otro error. En la Biblia y para Dios no existen los israelitas trans. Esta supuesta transformación no puede suceder ni físicamente ni espiritualmente. No existen los israelitas trans. ¿Qué es un israelita trans? Pues es toda aquella persona que no es israelita, que es un gentil, pero que en el momento que se convierte a Cristo, que acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, éste adquiere una nacionalidad israelita. Y desde el momento en que es cristiano, se adquiere una nacionalidad israelita. Eso es falso. Eso es a lo que muchos llaman un israelita trans. Por supuesto, esto es antibíblico, antinatural y abiertamente es una mentira. No existen los israelitas trans. ¿A qué tribu pertenecerías de todos los hijos de Israel? ¿A qué tribu pertenece cada cristiano? Si cada cristiano es un israelita, ¿a qué tribu pertenece cada cristiano? Estos son los 12 hijos de Israel. ¿A qué tribu pertenece cada cristiano que se convierte a Cristo y que adquiere una nacionalidad israelita? ¿A cuál? A ninguna. ¿Por qué? Porque no existe tal Israel espiritual. No existió un Israel espiritual en el pasado porque todos los hijos de Israel fueron reales. La nación de Israel fue una nación literal. Entonces, si en el pasado no hubo un Israel espiritual, es claro que actualmente, en este siglo, tampoco existe un Israel espiritual. No se adquiere la nacionalidad israelita por la fe, por la salvación por medio de Cristo Jesús. No se adquiere un pasaporte israelita por simplemente creer en Dios, por simplemente decir soy hijo de Israel. Eso es absurdo. No existe un Israel espiritual formado por cristianos, por creyentes. Eso no es lo que enseña la Biblia, porque aceptar al Mesías y aceptar a Dios en tu vida te da la salvación, te da la adopción de ser hecho hijo no de Israel, no de Abraham, ser hecho hijo de Dios, familia de Dios.
A eso sí se refiere la Biblia. Este error surge a partir de no tener bien entendidos dos conceptos teológicos fundamentales para todos los creyentes. Número 1, la soteriología o la historia de nuestra salvación, por no entender la misión del Mesías para salvar a todo aquel que cree en él, por pensar que el Mesías vino a dar su vida, a dar su sangre, para convertirte o convertirnos en hijos de Israel. Esa no fue la misión de Cristo Jesús en la cruz. Eso es por una parte, pero también por no conocer, ni investigar, ni entender la historia del Hijo Pródigo, la historia de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque cuando entendemos que Israel no nada más tuvo un hijo llamado Judá, de donde descienden los judíos, sino que tuvo más hijos y que se multiplicaron hasta formar una tribu por cada hijo de Israel, y estos a su vez, cuando salen de Asiria, formaron naciones, las cuales están esparcidas en varias partes del mundo. Cuando entiendas que Israel es literal, es real y que existe en este tiempo y que no son exclusivamente los judíos, cuando localices a las ovejas perdidas de la casa de Israel en el mapa geográfico, en el mapa mundi, vas a entender que Israel es literal, es real, y que no puedes pertenecer a ellos, a los israelitas, por medio de la fe. No se puede. Eso no está escrito en la Biblia. La antropología bíblica nos dice que existen israelitas y que existen gentiles. Nada más. O eres un gentil o eres un israelita en la sangre, genéticamente, racialmente, o no lo eres. Pero por la fe no puedes ser israelita. Conclusiones a este segundo tema. Israel es una nación real. Es una nación literal. Cada uno de los hijos de Israel tuvo su propia familia, sus hijos, sus descendientes. Estas son las tribus de Israel. Los cristianos no podemos pertenecer a ninguna de estas tribus de Israel por el hecho de tener fe en el Mesías o tener fe en Dios. El pasaporte israelita, la ciudadanía israelita, no se adquiere por medio de la sangre de Cristo. Así como no existe la transustanciación que enseña la secta católica romana, así tampoco existe el israelita trans que enseña la iglesia del cuerpo de Cristo. Juan capítulo 1 versículo 12 dice que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les da la autoridad de ser hechos hijos, no de Israel, no de Abraham. Se les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Estos hijos de Dios no tienen ninguna relación con Israel en la sangre. Por eso dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, aunque sí hay judíos e israelitas que son hijos de Dios, pero ese es otro tema. Sino que esto va dirigido al movimiento de las raíces hebreas, ni de voluntad de carne o de persona, ni de voluntad de hombre o varón, sino por voluntad divina, por voluntad de Dios. La iglesia del cuerpo de Cristo no son hijos de Abraham, no son hijos de Israel. Somos hijos de Dios, familia de Dios. Si tú confundes la salvación que te dio la sangre de Cristo con el pasaporte israelita, estás en una confusión. En el siguiente video voy a tocar los versículos donde nos hablan que pertenecemos a la familia de Dios. Y aunque parezca que dice que pertenecemos a Israel, nos vamos a dar cuenta que no es así. Le vamos a dar la interpretación correcta a esos pasajes.
porque en este canal entendemos quiénes son israelitas, quiénes son los gentiles y quién es la iglesia del cuerpo de Cristo.